Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta tarde, aquí en la ciudad de Morelia, hace un fresquecito agradable y queremos saludar a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org, a todos aquellos que se integran a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en video y en vivo para todos ustedes. Muy buenas tardes, tanto a nuestros amigos de radio como a nuestros radioescuchas de Facebook. Ya estamos transmitiendo por la página de Radio AMLO en Facebook. Bueno, esta tarde se encuentra aquí en la cabina del Morral de Macario Benjamín Mendoza, Miguel Pérez Pompa. Buenas tardes, Macario. Y en los controles nos están ayudando Emanuel y Vinicio. Muy buenas tardes también a ustedes, Emma y Vini. Y bueno, pues tenemos unos temas muy interesantes esta tarde, cosas que han venido mencionándose mucho esta semana. Por ejemplo, la revocación de mandato, Benjamín y Miguel. ¿Qué trae la derecha mencionando que la revocación es reelección? Ajá. Sí, Macario, pues bueno, haciendo un poquito de antesala al tema de revocación, en estos intentos, pudiéramos decirlo de alguna manera, no sé, Benja, un esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno de, como él lo había comentado, de democratizar la vida del país. Ya lo habíamos visto, ya lo hemos platicado, Macario, las conferencias de prensa de todos los días en la mañana. Habíamos ya dicho, ¿no? Es un intento de democratizar la información, en la cual pues no tienes que acceder a ningún medio, sino que bueno, la información te llega directamente y sin intermediarios, lo cual es muy importante como parte de la democracia, al menos informativa. Y Andrés Manuel López Obrador, como una de sus propuestas de campaña ya de muchos años, no nada más de esta campaña presidencial del 2018, pues había dicho que se tenía que poner en la mesa el tema de revocación de mandato, que el pueblo tenía que elegir a sus representantes, y así como el pueblo iba a elegir a sus representantes, pues también los podía quitar. Ahora el mismo Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, hizo mandar una iniciativa al Congreso de la Unión en donde pues se pone en la mesa eso, ¿no? El chiste de preguntarles mediante consulta popular a la población en general, a la población que vota, pues preguntarle cómo están actuando los representantes, cómo están actuando los mandatarios, y de esa manera continuar o no continuar con un proyecto, ¿no? Que en este caso pues sería el de la Cuarta Transformación. Y en esta pequeña antesala de la revocación de mandato pues es eso, ¿no? Un intento de democratizar o devolverle el poder que solamente tenemos los ciudadanos cada 6 años, de elegir un representante, y que bueno, durante esos 6 años nos olvidamos de ese poder, porque pues solamente es un poder que tenemos cuando acudimos a las urnas, ¿no? Ahora pues bueno, se pone en la mesa el hecho de que pongamos en examen, critiquemos el actuar de nuestro presidente y pues decidamos si se queda o se va a la mitad de su sexenio. Esto viene a ser una promesa cumplida de lo que ha prometido Andrés Manuel. Obviamente él no se quiere perpetuar en el poder, pues que ha sido uno de los principales ataques de la derecha, ¿verdad? Aquí en nuestro país, ¿verdad? Diciendo que Andrés Manuel pretendía erigirse como los dictadores de antaño por allá en Sudamérica, pero esto ha sido únicamente como parte de su campaña sucia, que parece ser que no termina. Ya ven lo que ha sucedido con la Wiki, ¿cómo le llaman? PGLeaks, ¿verdad? Que ya están saliendo nombres y ahora todos se lavan las manos, ¿verdad? Pero es un hecho que esta guerra sucia tiene desde que Andrés Manuel comenzó a destacar como preferencia ciudadana, ¿verdad? Que la ciudadanía empezó a preferir las candidaturas de Andrés Manuel y empezaron a votar por él en las elecciones. Recordemos que en 2006 pues fue hecho a un lado por el fraude electoral, y pues en 2012 también, aunque fue
menos sonado menos sonado por la paga que dio el gobierno a muchos periodistas, que ahora ya se está viendo quiénes son, ¿verdad? Y que han tenido pues su efecto en los ciudadanos. Sí, la revocación de mandato, Macario y Pompa, y para todos los que nos escuchan, nos ven, tiene dos aristas, pues, ¿no? Por un lado, la oposición llama a que es la víspera de la reelección, y por otro lado, la izquierda en el poder, el partido en el poder, que en este caso es Morena, y el gobierno federal de la Cuarta Transformación de este proyecto, plantea que la revocación de mandato es una vía para empoderar al pueblo. Si entendemos nosotros la dinámica política del Estado mexicano, después de la Revolución Mexicana, entenderemos que México se maneja bajo una democracia representativa y que efectivamente es una vieja falacia nacida en la Revolución Francesa, esta idea de que todos somos iguales. Mediante el sufragio, por ejemplo, el día de la elección nuestro voto vale igual que el de todos, ¿no? Entonces, al vivir en una democracia representativa, nosotros elegimos a nuestros representantes, que son quienes van a legislar, quienes van a administrar y quienes van a impartir la justicia en el país. Entonces, por eso es que ellos se toman atribuciones personales o llegan ahí y deciden lo que quieren, porque bajo este argumento de somos representantes y nosotros no tenemos que rendirte cuentas porque somos representantes, nos elegiste porque somos buenos representándote, tienes que confiar en lo que nosotros vayamos a hacer. Por eso es que se hacen las propuestas de campaña, ¿no? Para que la gente sepa en quién confiar. Eso es por un lado la democracia representativa. El discurso de Andrés Manuel López Obrador como candidato y del Morena a nivel nacional desde su fundación fue dejar de un lado la democracia representativa, no del todo, o sea, es decir, hacerla menos obesa y darle paso también a la democracia participativa, que en este caso la democracia participativa tiene otro tipo de connotaciones, es donde la sociedad participa de manera amplia. De ahí que la figura de la revocación de mandato y de la consulta popular se haya reformado en la Constitución, no solamente porque fue una promesa de campaña del presidente ahora en turno, Andrés Manuel López Obrador, sino porque también forma parte de la agenda legislativa del Senado y en este caso el Congreso también, ¿no? Y que bueno, se espera se replique en los congresos locales. Por un lado, la oposición, como decíamos, señalaba que esta idea de la revocación de mandato tiene que ver con la víspera de la reelección, y para eso nos vamos a ir a, pues meramente su argumento, ¿no? Que tiene que ver con la funcionalidad y con la aplicación de la revocación de mandato. Ellos argumentan que la revocación de mandato, al realizarse en las elecciones intermedias, que fue algo que ya anunció Andrés Manuel López Obrador, funcionará para fungir como arrastre electoral, puesto que en las elecciones intermedias también el nombre de Andrés Manuel López Obrador estará en la boleta, y que entonces esto es la víspera de fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación y llegar al final del sexenio con otra revocación de mandato, donde ya se pueda incluso discutir si nada más se participa en una consulta donde se hable de la revocación o de la reelección de alguien más. Contrarrestando a esto, Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo, ¿no? Firmó un compromiso el día de ayer, donde él se compromete a no reelegirse, además de que explica el porqué. Él habla abiertamente de cómo sus convicciones son cercanas al maderismo, y recordemos que Madero es el autor de la frase célebre con la que se firman todavía los documentos oficiales, sufragio efectivo, no reelección. Al menos por este año. Ajá, por este año. Pero después de ese revés se planteó la idea al interior del gobierno de regresar con la frase porque se podía malinterpretar. Que fíjate que hablando de ese tema, Macario, y de la oposición, fue tema, ¿no? De la oposición, en donde decían que ya los documentos oficiales no iban a ser signados con esta frase célebre de sufragio efectivo no reelección, ya que bueno, si bien conocen ustedes, estuvo circulando la identidad gráfica del gobierno mexicano, del gobierno de la República,
en los primeros días de gobierno, pues decía que no se iba a utilizar esa frase, ¿no? Sino que se iba a utilizar la frase, o se iba a hacer una frase de Emiliano Zapata, ¿no? De 100 años de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y por lo tanto, obviamente, los encargados de despacho, los directores, los jefes de todas las delegaciones que todavía existen, pues habían girado la instrucción de que los documentos ya no llevaran esta frase, ¿no? De sufragio efectivo, no reelección. Y después viene la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de la revocación de mandato, y en ese mismo momento pues salen los de la oposición a decir que ya ven, esta es una prueba, es una muestra de que Andrés Manuel López Obrador sí está buscando la reelección, cuando, bueno, en un primer momento la cuestión de la frase al final de los documentos solo atiende a una cuestión de identidad gráfica, en donde se le va a dar ahora este año, al menos 2019, la cuestión del año de Emiliano Zapata, y los demás años probablemente siga siendo lo de sufragio efectivo, no reelección. Y ya la cuestión de la revocación de mandato, pues es como lo dice Benjamín acertadamente, es un paso a la democracia participativa. Ya lo hemos vivido con las diferentes consultas que se han realizado. Si ustedes recordarán, pues ahí estuvimos haciendo unas transmisiones en vivo, ¿no? En diferentes consultas. Por aquí nos envían un par de preguntas. Una nos dice, ¿ya se aprobó la revocación de mandato? ¿Qué pasó? Pregunta él. Y otro radio escucha nos dice que si la revocación de mandato es para todos o únicamente para la presidencia de la República. El jueves pasado, o sea, hace casi una semana, el jueves 14 de marzo, se aprobó en el Pleno del Senado la reforma a la ley de consulta popular y revocación de mandato. Esta reforma de ley plantea la revocación de mandato en un primer momento para los funcionarios del gobierno federal y concretamente para los que son de elección popular, como el presidente de la República, ¿no? El Congreso Federal, el Senado. Esto es en un primer momento. Lo que se busca es que se replique esta figura en los congresos locales para buscar la revocación de mandato de autoridades de representación popular en los escenarios locales. A mí me parece fundamental este empoderamiento de la ciudadanía, pero también me parece fundamental que vaya de la mano con un proyecto educativo, con un proyecto formativo en el ámbito político, que Morena ya lo plantea, con la creación del Instituto Político, ¿no? Del Instituto de Formación Política, perdón. Pero creo que esto tendría que venir con una reescritura, por ejemplo, de los programas de educación básica, con el rescate de valores cívicos hacia los ciudadanos, porque finalmente los adolescentes son ciudadanos en formación. Porque sí me parece, de cierta manera, un poco peligroso, porque vemos dos posturas, ¿no? Vemos de un lado a la oposición negando esto, una oposición como movimiento ciudadano diciendo la revocación es una cuestión del pueblo y no del gobierno, ¿no? El pueblo tiene que proponerla. Pero tenemos otro tipo de oposición más rancia, más conservadora, donde lo apuestan así, el mismo Jorge Castañeda, ¿no? En estos noticieros, en estos programas de pseudo debate que hace Televisa, incluso diciéndolo de manera burlona, bueno, ahí va la apuesta, ¿no? Ahí va mi de a 500 a que Andrés Manuel pierde. Porque esto lo que hace es ejemplificarnos cuál es la visión y cuál es la idea de la oposición, del sector más rancio, ¿no? Que van a apostarle a que Andrés Manuel pueda perder pueda perder en este ejercicio de revocación de mandato. Incluso antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador, había ya incluso alguien que estaba en contra, ¿no? Y se podría decir que era raro el hecho de que estuviera en contra, y era el caso del ahora diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Sí. El cual decía que la revocación de mandato era un error, y no era un error en la democracia, sino que era un error político que podía tener sus costos a futuro, al menos en México, ya que era, al menos esta vez, pues la primera vez que el pueblo podía elegir a un gobierno legítimo de izquierda,
y que estas figuras pues solamente le iban a dar armas o iban a empoderar a la oposición, no nada más a la oposición aquí de México, sino a esos lobbies internacionales que están conformados por muchos intereses oscuros, en donde pues tal vez dijeran que ya no nos conviene Andrés Manuel López Obrador o nunca nos convino y ahora hay que quitarlo. Como lo puede ser en el caso, incluso saltándome un poco el tema, a ver si Macario no se enoja, en el caso de las consultas, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que pudieran funcionar distintos lobbies en ese aspecto. Ajá. Ahora, ahí por ejemplo... Pero en esto de estás mencionando, Miguel, sí. ¿qué tanto peligro ven, tanto tú, Benjamín, como tú, Miguel, que pudiera darse que fuera un error político, como dices que mencionó Fernández Noroña? ¿Ustedes creen que el pueblo de México votaría porque Andrés Manuel dejara el poder ahora que sea la consulta? Es que el problema, y digo siendo autocríticos, el problema es que las consultas no han tenido, hasta ahorita lo que hemos visto, no han tenido un diseño totalmente efectivo, Macario, y no han podido realmente llevarse a cabo sin ningún problema de medición, de votos, no han sido totalmente transparentes, no porque se oculten información, sino porque quienes llevaron a cabo las consultas ciudadanas, tenemos que recordar que fueron los servidores de la nación. Entonces, de ese lado, creo yo, aunque confío en los resultados de esa consulta, creo yo que le ha hecho falta encontrar el mecanismo adecuado, o no se ha construido, o se está construyendo, para que sea totalmente transparente. En el caso de ya una consulta de tal importancia, como han sido las anteriores, pero que pues la primera se hizo por simpatizantes de Morena, ¿no? Ajá, claro. Pero digo, ahora ya para esta consulta sobre la revocación de mandato ya tendría que ser una votación. Ajá. Ya organizada por el órgano electoral. La elección intermedia es donde se puede. Pero tendría que ser ya organizada por la instancia electoral. Por el organismo, ¿no? Sí. Ahora el pueblo yo creo que, consciente, no saldría a votar en contra de Andrés Manuel. Lo que me preocupa son los mecanismos clientelares y las prebendas que puedan existir en torno a toda esta oposición, a toda esta porque también es una oportunidad para la oposición. Claro. O sea, no esperar los 6 años y en teoría hacer un buen trabajo ellos como oposición. Que no lo han hecho. Que no lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer en 3 años. Es muy poco tiempo, al menos para mi gusto. Ahora, si Andrés Manuel pasa esa revocación de mandato, esa consulta, estamos del otro lado. Eso le va a dar una legitimidad política enorme. El hecho de ser el primer mandatario que se somete a esta figura y que la supera, que recibe el respaldo del pueblo después de 3 años. Pero tienes ahí el hecho de que se tienen que minimizar los errores a cero. O sea, sí, no puede haber errores. Para que la oposición no se agarre de ahí, para que no se busque impugnar. Y todo no puede haber estas cosas que a veces llaman mucho la atención, ¿no? Que algunas salen demasiado del espectro de Andrés Manuel López Obrador, hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Delegados que dicen barbaridades como... Sí, claro, que hacen tonterías. Que decía que las yalitzas son barbaridades, salen del espectro de Andrés Manuel López Obrador, pero si esas van a ocurrir, pues en todo caso se tienen que minimizar al máximo aquellas que sí sucedan en su círculo cercano, ¿no? En el gabinete, en el gobierno que está realizando todas estas tareas de gobierno, ¿no? Ahora la figura, Macario, de la reforma constitucional que se hizo también implica la parte de la consulta ciudadana. Que en esta parte, yo aplaudo, por ejemplo, porque de esta forma blinda muchos casos, muchas situaciones, como lo que mencionaba Pompa, incluso el aborto, ¿no? Se reforma no solamente para que sea algo realizable, porque antes la población no tenía acceso, existía la figura pero no se tenía acceso. ¿Por qué? Porque se pedía un 40% de la participación ciudadana en la consulta. Una vez que ya se hubiera aceptado un 40% de la participación ciudadana de la lista nominal para que fuera vinculatoria, por ejemplo, para que se pudiera hacer una consulta, ¿no? Y también se pedía el 3% de firmas para exigir al Congreso que convocara a una consulta, cuando ahora se está pidiendo el 1% y solamente se pide el que haya el 25% de participación ciudadana de la lista nominal para que sea vinculatorio el resultado. Además de que blinda todo este espectro de los derechos humanos, porque la consulta ciudadana
no se puede llevar, no puede ser un tema, la consulta ciudadana no puede ser ejercida con temas que tengan que ver con derechos humanos primordiales reconocidos por la ONU, ni con implantación, por ejemplo, de nuevos... De nuevas figuras políticas. Es decir, si Andrés Manuel López Obrador perdiese mediante la revocación de mandato su figura, por una consulta ciudadana no se puede elegir a quién lo va a suceder, ¿sí? Entonces esta parte a mí me parece muy buena porque está blindada y entonces ya nos dice con qué podemos jugar y con qué no, y se hace más realizable. La derecha, incluso la oposición, puede juntar esas firmas y puede pedir al Congreso que convoque una consulta ciudadana sobre cualquier tema que sea de interés nacional y que cumpla con estos requisitos. Claro está que la figura de revocación de mandato es la que llama más la atención y que yo insisto, es fundamental que se replique en los estados, en los escenarios locales. No tendríamos casos como el de Silvano, por ejemplo, en Michoacán, que seguramente sería votado, a pesar de que sacara toda su maquinaria electoral, todo su clientelismo, a votar a favor de él, sería votado de la investidura de gobernador, teniendo una aprobación del 15%, siendo el gobernador más repudiado a nivel nacional. O sea, toda esta clase de cosas creo yo que son fundamentales. El problema es que se puede jugar con un arma de dos filos. Por eso yo creo que debe de ir acompañada de una campaña no nada más educativa, sino incluso formativa en el aspecto político, y que Morena debe, en este caso, de no dormirse, no confiarse, claro. Debemos de sacar, de hacer todo el trabajo que podamos como partido a la par del gobierno, porque en 3 años nos vamos a ver las caras, y si creíamos que la gran batalla iba a ser en el 2018, pues ahora vemos que realmente vamos a tener 2 grandes batallas, ¿no? O más bien era, como decía la frase, ¿no? Era una batalla, no era la guerra. Sí, claro. Porque eso vincula con el tema que también se menciona ahí, Macario, en la lista de temas, ahora en la transmisión de vivo, la muerte del neoliberalismo, ¿no? Ajá. No respondimos, yo no me respondí. La revocación de mandato la aprobó la Cámara de Diputados, pero falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Así es. Y la pregunta es, y dado esto, ¿ya se puede aplicar esta nueva ley hoy en día? No, todavía no. Todavía no, hasta que esté ya publicada, ¿verdad? Y así es. En el Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación. Por eso hablábamos del Congreso de la Unión. Hay que recordar que el Congreso de la Unión está conformado por las 2 cámaras, la alta y la baja, la de diputados y la de senadores. Sí. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema siguiente. Operación Berlín, Benjamín. Pues hace unos días fue algo muy curioso, ¿no? Yo creo que hasta fue el miércoles pasado. Sí, salió ahí. Cuando se cayó Facebook. A la luz unos documentos, cierta información que vincula a un grupo grande de empresarios y de intelectuales mexicanos que fueron... No tan intelectuales. Bueno, de intelectuales orgánicos, vamos a decirlo así, o sea, cercanos al antiguo régimen. Ideólogos. Ajá, que buscaban, de cierta manera, desestabilizar el país en plena elección y hacer una campaña sucia. Influenciar el voto, ¿no? En contra de Andrés Manuel López Obrador. Incluso hubo quien dijo, ¿no?, que fue reclutado por Enrique Krause para esta labor. Así es, ¿no? Un intento de repetición de este escenario que se vivió en el 2006. Hay que recordar que en el 2006 la Cámara de Empresarios, el Consejo Nacional, ¿no? El Consejo Nacional de las Empresas. De las empresas había realizado una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, que si bien no llevaba esta campaña destinatario con nombre y apellido, sabíamos para quién era, ¿no? Sabíamos que estaba enfocada toda su artillería para intentar desestimar a Andrés Manuel López Obrador, influenciar a la gente que iba a votar por él. Y aparte de esto, que no creo que hayan tenido mucho que ver, pero sí tuvieron que ver, pues la maquinaria, ¿no?, que resolvió el fraude de aquel entonces, en el 2006. En el 2012 se da de una manera diferente, se intenta volver a hacer, pero ya empiezan a cobrar las redes sociales vida. Hay que recordar que las redes sociales, al menos en México, existen a partir del 2010 de una manera ya más democrática, si podemos decirlo, activa incluso, social, ¿no?, donde ya muchas personas tienen acceso a ellas. Y en el 2012 se intenta hacer lo mismo, pero no sucede tal cual, sino que pues más bien se tiene que llegar a comprar votos mediante el Monexgate. Ajá. Y pues bueno, se gana la presidencia, se roban la presidencia, la compran Enrique Peña Nieto,
Y en el 2018 pues pintaba para hacer lo mismo, ¿no? Tal vez ahora los empresarios no lo hicieron de una manera tan, ¿cómo lo pudiéramos decir, Benja? Pues tan pragmática, tan abierta. No, tan abierta, ¿no? Tan descarada, ya no lo hicieron de una manera tan descarada. Por ahí decía la Coparmex unas cosas, luego se tenía que desdecir porque pues tenía que aceptar la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, que en este caso luego era apabullante. Sí, luego el Consejo Nacional de Hombres de Negocios, Así esta es. cosita que encabeza Alejandro Ramírez, nuestro empresario de No, Cinépolis, no, aquí no. vecino, ¿verdad? De la ciudad de Morelia, que también salía en plena campaña de decir una cosa, luego decir otra, pero no fue tan marcado, tan abierta en la confrontación con Andrés Manuel, porque el mismo Andrés Manuel cambió su discurso. Ya no buscaba confrontar, ya no era tan audaz en sus declaraciones y marcaba cierta línea porque se daba cuenta, creo yo, que no tenía nada que hacer con ellos, no era necesario debatir. Ahora, perdón, Pompa, el Consejo Nacional de Hombres de Negocios, encabezado por Alejandro Ramírez, perdón. Por Alejandro Ramírez y Cope. Recién hace 3-4 días sale a la luz que también fueron los principales promotores del financiamiento del documental que salió justamente durante la campaña del populismo en América Latina. Que ni salió. Y que ahora lo podemos checar en Amazon Prime y que tiene una pobreza teórica, académica, hasta intelectual, documental, horrible. yo creo, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahora nos damos cuenta que $5 millones donó. Es lo que te iba a Alejandro mencionar. Ramírez. Es lo que les iba a mencionar. Oye, escuchen las cantidades que se están dando a conocer. Sí. ¿Verdad? Hasta 50,000 pesos a un solo para publicar un meme. Un meme, 50,000 pesos meterle de publicidad a un meme con el único fin de denostar a Andrés Manuel, de tratar de hacerlo ver mal, ¿verdad? Sí. Y Sí. la información que ha surgido, pues, a reserva de que sea confirmada, pues es espantoso, el dineral que gastan en tratar, pues, de descarrilar a Andrés Manuel, habiendo tantas prioridades en las que podrían hacer ellos mismos por el bien del país, ¿verdad? Que se invirtieran esas cantidades en mejorar la vida de algunas personas, no digo dándoles dinero, sino poniendo facilidades para que estudien, para que tengan una oportunidad más de salir adelante, ¿verdad? Ahora, yo creo que sería mejor Macario, eso que invertir esas cantidad de bots por ahí, Sí. pagados excelentemente, ¿verdad? Y los comentarios esos de que por dinero no te preocupes, o sea, es espantoso lo que hicieron, ¿verdad? Ahora pero estamos en el país del que no pasa nada, creo que ya regresamos, ¿verdad? No creo. Y es a lo que quiero llegar. Imagina a un Enrique Krause embelesado con el poder, asumiéndose como embelesado con el poder ideológico Como y un líder de opinión, que no lo es. Sí, claro, pero asumiéndose como un empresario cultural, dice él. Dice que él no es historiador y que él no es otra cosa más que un empresario cultural. Imaginémoslo teniendo todos estos privilegios y saliendo todo, bueno, cada que podía o cada que tenía ganas o cada que les echaba un telefonazo a sus sirvientes, porque esto demuestra que entonces Enrique Krause está en las altas esferas, o sea que no es igual que López Dóriga, o sea, está en una esfera mucho mayor, echándole un telefonazo para pedir espacio en los programas y yendo a decir entonces cosas como, bueno, mi opinión es en torno a Andrés Manuel, el populismo, Hugo Chávez, bla, bla, bla. Sacó un libro del Mesías Tropical. Sí. Imaginen a Enrique Krause con toda esta faramalla y con toda esta supuesta credibilidad que tenía de parte de la opinión pública en ese momento. Imagínenlo ahora, ¿con qué cara él puede venir a plantarse en un canal abierto y poner México Nuevo Siglo y esperando que nosotros le creamos, Macario? Pues es increíble, pues, o sea, después de que queda demostrado que él siempre dijo que no era cierto, que era una opinión crítica, fundamentada en su conocimiento, en su experiencia como intelectual. Después de haber dicho todo eso, que quede demostrado que abiertamente formó parte en una campaña
sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Mal hecha, ¿no? Sí, o sea, porque que no gastaron parte, demasiado dinero, Macario, pero... Creo que con ese dinero Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de América Latina, pues no sé con ese dinero. Demostró realmente que esta oposición rancia, como dice, es haragana, ¿no? Y que no conoce realmente estos medios sociales de información, ajá, porque a pesar de que Facebook pues, sea una empresa privada, el uso que se le ha dado, al menos en México, no me aventuraría a decir en otros países, pues ha sido mucho el de informar, ¿no? Y nos hemos informado en ella, ¿no? Está el claro ejemplo de Radio AMLO, Macario, que, claro, que hacen las transmisiones en vivo, nosotros participamos en ello, gracias a ti. Entonces, de esa manera, Macario, nos damos cuenta que esta oposición es haragana y que ni pagando las grandes cantidades que se presume que pagaron en una casa ahí de la Condesa o de la Roma, creo, que se llamaba Berlín la calle, por eso le hicieron Operación Berlín, en donde le pagaban a la gente demasiado dinero, donde hicieron páginas de memes en Facebook para intentar despotricar en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que la gente más bien, por el contrario, hiciera sus intentos de organización ciudadana a favor de Andrés Manuel López Obrador. Es increíble, ¿no? O sea, la manera en cómo se le puso un alto a eso y ahora cómo se está investigando, que también hay que ser muy conscientes en ese aspecto, que de quien salió pues fue de alguien que fue parte de esa campaña, ¿no? No fue una gran investigación que digamos, sino que incluso por ahí Astillero lo entrevistaba y le decía que si era despecho, era venganza o era el deber por la información. Y pues hasta el último dijo, podrá ser todo menos despecho, porque pues, bien le habían pagado, ¿no? Fíjate nada más. Pero sale y se conecta este tema con el caso de, tú habías comentado, el documental, que no comparten la misma línea de investigación, pero también fue otro intento por parte de los empresarios. No fue parte de la Operación Berlín, es a lo que me quiero referir, pero que también era un intento por parte de los empresarios. Y ahora salen a decir que Andrés Manuel López Obrador no quiere que se publicite, ¿no? Ese documental horrible. Cuando yo no sé por qué se asustan si, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos constantemente está en campaña y nadie dice nada. Cuando se reelige, por ejemplo, constantemente está en campaña. Los medios le hacen campaña. Sí, siendo el presidente. Otra cosa es que no se haga campaña con medios públicos, con medios privados, que se puede, acá ni con eso, acá solamente que ser con el partido. Pero no está hablando de reelección, pues. Entonces escandaliza porque dicen que Andrés Manuel abusa de la palabra en las conferencias mañaneras y que porque está constantemente en campaña. Bueno, pero tiene un argumento, no nada más legal, sino político, y tiene una finalidad. Yo no le veo el problema. Por eso repito, ahora con toda esta porquería que ya sabíamos, ¿no? Que existía, ya sabíamos, pero que no estaba demostrado. Ahora, que no había los elementos, que no había más bien la para demostrarlo, la seguridad. No, yo creo que los elementos existían, ¿no, Macario? Más bien lo que no existiera como la seguridad. La certeza de decir aquí está y no me va a pasar nada. Porque pues imagínense antes, ¿no? Imagínense si supiéramos lo que se hizo en el 2006, con papeles. No nada más de dichos, porque de dichos pues hay hasta documentales, ¿no? Y del 2012 igual. Claro. Imagínense si supiéramos lo que pasó antes, ¿no? Y por eso ahora no es una venganza, pero sí se tiene que tomar sí se tiene que tomar asunto. En este caso, ¿no? No lo podemos dejar así. No podemos dejar que este tipo de personajes que se sienten más poderosos encima de la ley, pues hagan este tipo de cosas. Está bien, fue su quehacer democrático tal vez, pero la forma en que lo hicieron pues es lo que evidencia realmente su pobreza, ¿no? Su pobreza moral, no tanto política o académica, su pobreza moral, Macario, ¿no? Intentar influenciar a la gente. Fíjate lo que nos dice por aquí Ana María. En Coppel deberían pagarle bien a sus empleados. Ganan una miseria mientras a los memeros les daban manga ancha. Sí, claro. ¿Verdad? Es inverosímil, dice, como cuento de terror. Y en realidad sí, cada que nos vamos dando cuenta de todo lo que pasó anteriormente a la llegada de Andrés Manuel, el dineral que se perdió, que más bien no se perdió, que se robaron, el dineral que invirtieron en denostar a Andrés Manuel, es inverosímil. La situación del país tenía que ser otra actualmente, pues, con las riquezas que aún quedan, de verdad, con las riquezas que aún quedan en nuestro país, debería ser otra la situación económica, ¿verdad? Y no estar en
hundidos en la miseria, endeudado el país Claro. y con las instituciones realmente destruidas. Por los suelos destruidas, ¿verdad? Pura corrupción, puro saqueo, todo esto pasó. Vamos a hablar de Salinas de Gortari hacia acá en forma desmedida. Claro, siempre sucedía, pero en forma desmedida, pues en esos sexenios anteriores a Andrés Manuel. Cuando menos los últimos 3 fueron totalmente exagerados. Exagerada la corrupción que permeó en el gobierno de todos niveles. Ahora, entonces, un llamado, ¿no?, a quienes nos ven. Por eso es importante este tipo de medios, este tipo de plataformas. Es importante que compartan, ¿no?, la información, no porque aparezcamos nosotros, sino porque nosotros tratamos de democratizar la información. Es importante que lo compartan, que no solamente se queden en compartir el video, sino que lo que están escuchando, leyendo, o lo que ustedes ya saben y les hace sentido de lo que decimos nosotros, o quieren debatirlo aquí mediante las preguntas, vayan y lo comenten, porque no podemos caer de nuevo en 6 o 12 años a lo mismo. No podemos volver a caer en el creerle a estos tipos, que abiertamente, gente como Leo Zuckerman, por ejemplo, ya se ha declarado anti-AMLO, ¿no? Abiertamente. Y no puede ser posible que sigan teniendo audiencia, y no puede ser posible que sigamos nosotros educándonos y creyendo e informándonos con este tipo de cosas. Yo sé que tal vez plataformas como la internet a veces no llega a todas partes, pero bueno, hagamos un esfuerzo por socializar la información, por compartirla, y que entendamos entonces cuál es la importancia y la validez que tiene Radio AMLO desde 2006 para acá. Radio AMLO ya había dicho esto, Macario, esto de la Operación Berlín, no con ese nombre, ya lo había denunciado, y ahora, como dice compa, se tiene la certeza. No, es el mismo caso, incluso algo raro, no sé si por ahí haya Radio AMLO escuchas de todavía del año pasado, Macario. Estaba todavía por aquí nuestro compañero Ramón. Un saludo para nuestro compañero Ramón. Sí, Ramón con su bolsa. Y hablábamos de este caso de Santiago Nieto, ¿no? Recordemos que Santiago Nieto pues, era el fiscal electoral en ese entonces. Y recordemos que lo quitan porque empezó a estudiar o empezó a investigar el caso de Odebrecht, ¿no? Ajá. El caso de Lozoya en las elecciones del 2012 con Enrique Peña Nieto. Y que de alguna u otra manera, Macario, de alguna u otra manera, aparte de eso, Benja, pues se viene y se refugia acá. Santiago Nieto, ¿no? Sí, de extracción perredista, si no me equivoco. O primero perredista, luego perredista, algo por el estilo. Y se viene a refugiar acá. Y acá, pues bueno, nos sirve de alguna manera porque empieza a volver a investigar todo eso que los mexicanos piden con justicia, ¿no? No es una venganza, ya pasó, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador dice que no se va a ir en cacería de brujas. Yo creo que los mexicanos están buscando justicia y quieren al menos saber la verdad de lo que pasó o ha pasado. Claro. Y que una cosa es que el presidente de la República desde la investidura no vaya a una persecución, no cace brujas, eso es totalmente distinto, pero el pueblo, la ciudadanía, tenemos todo el derecho de exigir justicia y de exigir una investigación de este tipo. De ahí que Andrés Manuel diga, bueno, yo no me voy a encargar de perseguirlo, pero si hay una denuncia, el Poder Judicial tendrá que hacer su labor. Y entonces creo yo que es donde entra en juego el papel de la democracia participativa y de los ciudadanos involucrándose en la toma de decisiones de su país. Entonces, por eso no lo vean como algo malo, no es una contradicción. Desde la investidura presidencial se tiene otra línea porque es el gobierno y tiene que gobernar para todos. Pero como ciudadanos nosotros que fuimos oposición durante mucho tiempo y como pues, ciudadanos responsables, cívicamente responsables, olvidando de qué parte seamos, tenemos que exigir justicia. Yo creo que también debe de haber gente de las bases del PAN o del PRI que están molestos por ese tipo de prácticas que tuvieron. No todos los panistas incluso porque son malos, ¿no? Incluso son prácticas que sepultaron su proyecto, ¿no? En el que tal vez ellos creían. Claro. Y mira dónde los tienen ahora, ¿no? Los han abandonado completamente, han abonado a pagarle, a financiar, a invertir en este tipo de ideólogos. Zuckerman, Krause, Riva Palacio, y que aparte Martín Moreno, no sé por qué me sé tantos, Macario, pero sí, que aparte, porque son muchos. Son muchos. Que aparte son, o sea, no son nada más así extractos del ITAM, Los sacan del ITAM y los mandan a formarse en universidades de Estados Unidos. Pareciera que esa es la verdadera escuela de cuadros que tenía el PRI.
Sí. Y no está de Sí, los claro, Reyes claro. Heroles, Claro, o la de no, otros no. 3 institutos que tienen, ¿no? Y esa era la verdadera escuela de cuadros, que pues estos ya como profesores pues les decían que estaba bien y que estaba mal, con mentiras, obviamente. Ajá. Se alejaban lo mayor posible del debate real, empezaban a comentar pues, cuestiones del populismo, por ahí incluso hasta traían extranjeros para hablar del populismo. Sí, como la chica esta, Gloria Álvarez. Que lo único que rescatamos de Gloria Álvarez eran sus ojos. Otro ejemplo de una persona que realmente no tenía, Sus ojos, bonitos no ojos. tenía argumentos y la contrataban al por mayor. Claro, era parte de una campaña, o sea, no tiene argumentos, y no solamente no tiene argumentos, sino que es una extranjera. ¿Qué hace una extranjera hablando sobre la decisión política más importante de los últimos 50 años en el país? O sea, yo no entiendo. Es una falta de respeto para todos los mexicanos que están votando y No decidir fuera votar no de una fuera- manera. No fuera Andrés Manuel que trajera a Raúl Castro a dar conferencias, porque entonces la oposición se alarmaría y no, ya No, ven, oye, Pero fíjate, lo más curioso es que universidades públicas, aquí en la Públicas, Michoacana aquí en la tuvo su Michoacana, escena. aquí el derecho no puede ser. Sí, tuvo su Afortunadamente una agrupación fue y le dijo que no era Ajá. bienvenida. Le hizo saber lo que todos queríamos decirle, y además no hubo ni gente, había más gente cuando me gradué yo, perdón, no me titulaba, cuando me gradué yo en la Michoacana, el Samuel Ramos, o sea... Oye, pero este tipo de cosas tan inverosímiles, tontas, cuando por ejemplo Morena ha acudido, creo, si no me equivoco, solamente 2 veces al Congreso de partidos de izquierda, ¿cómo se llama? Al foro... ¿De Sao Paulo? Sao Paulo. Solo ha acudido 2 veces, Macario. Una fue en el 2015 y otra, si no me equivoco, fue en el 2016. Yo creo que no tiene nada de malo. Y ahí tienes a la oposición, ahora la Ajá. oposición, diciendo que pues estábamos confabulándonos en esta idea, en esta estrategia, en Socialismo del siglo XXI, bolivariano. plan del socialismo, ¿no? Decían, es el plan del Foro Sao Paulo, que Andrés Manuel López Obrador va a ser como Evo Morales, que guardando las distancias, Claro, ¿no? y que qué bueno que fuera como Evo Morales, lo más que no se puede reelegir, ¿verdad? Pero qué bueno, o sea, no porque sea más malo, pero Evo Morales ha hecho cosas buenas, eso es a lo que quiero llegar, Exacto. tampoco es algo malo. Pero es eso, ¿no? Nos decían cosas que les convenían y que apostaban a la desinformación de la gente. Toparon con pared, Macario. La desinformación ya no es tal. Sí, Ahí tenemos a las redes sociales apoyándonos en este caso, ¿no? A veces incluso de manera satírica. Pareciera incluso, ojalá no lo tomen a mal, pero pareciera que incluso yo creo estos memes, Macario, este tipo de comunicaciones que se crean en el Facebook, pareciera que tienen incluso ahora más peso que el propio Ríos. sí. Pareciera que ahora los memes tienen más peso que Ríos, que Monero, Bueno, que Patricio pues, Monero. que en que realidad Gisbert. el meme pues está al alcance de todos, ¿verdad? Sí, de todo el que tiene internet, y sí se viraliza súper rápido. Se viraliza ¿no? rápido. Y se entiende rápido, Se Macario. entiende rápido, una imagen y una frase dicen Sí, muchas cosas. dicen mucho de lo que realmente se piensa de tal o cual Sí. actitud que están tomando los políticos, sobre todo. Bueno, pues esta operación Berlín, pues ya ahora sabemos Pues fíjate que, Maquero, así, un comentario nomás hacia al margen, parecía que esta operación Berlín, por el mismo nombre, estaba destinada a fracasar. ¿Por qué, Benjamín? Mira, creo yo que estaba destinado a fracasar porque creo que todas las No se vaya a enojar, Emma, pero bueno. No, a ver, sí, o sea, yo voy a hablar como historiador, creo que más o menos a lo que se refiere, punto. Creo yo que la operación Berlín estaba destinada a fracasar porque llevaba el nombre de la capital de un país que perdió 2 guerras mundiales. No sé a qué se refiere. ya se aventó un meme oral Miguel Pérez Pompa. Estaba destinada a fracasar. Estaba destinado a fracasar, pero pues no por el nombre pues de la ciudad, ¿verdad? Además no es por la ciudad, es por la calle. Sí, acá Sí, en la es calle. por la calle donde se ubicó ¿cómo le diremos? El búnker de Ajá, esta sí. operación, no, ¿verdad? puede ser, ¿eh? Esos búnkeres Esos andan mal. búnkeres. pues. Esos bunkers no son muy democráticos. Sí, no. Yo creo que no. Bueno, pues esta operación Berlín fracasó, ¿verdad? Qué bueno para los Incluso yo creo- habitantes de nuestro país, no para Andrés Manuel, porque al final de cuentas los que resultan dañados son los ciudadanos.
¿verdad? Coméntame, Pompa. Sí, yo creo que incluso si no hubiera fracasado, si hubiera tenido su éxito, no hubiera hecho mucha merma, ¿no? Realmente. Yo creo que la información estaba ahí para que nosotros la tomáramos y mucha gente la tomó. Hay que volverlo a comentar. Los pagos de publicidad de Facebook eran enormes, como para que la gente no viera eso. Y nosotros tuvimos la elección de decidir que eso era basura. Y refrendamos nuestra decisión. Lo bueno es que ya Facebook ha tenido sus multitas por allá en Estados Unidos para que le mida el agua a los camotes, ¿verdad? Al censurar cuentas, porque se censuran cuentas, ¿verdad? Por ahí se dice que se paga porque tumben tal o cual cuenta que les está resultando incómoda, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hasta aquí con la Operación Berlín. 18 de marzo, Benjamín, quiero que me platiques. Yo sé que me vas a contar una historia agradable como para mí y todo nuestro auditorio. Sí, 18 de marzo de 1938. El 18 de marzo era un día que ya no se consideraba de asueto. Solamente era un día para comprar coronas. Y afortunadamente, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador otra vez, y no porque nos guste faltar al trabajo, sino porque... De hecho, no fue de asueto. Bueno, recordemos que principalmente en el gobierno de Fox se trató de acabar con todos los símbolos patrios, con toda la identidad que construida en mexicana. Sí, porque el discurso panista siempre ha sido construir la identidad desde otras figuras como Maximiliano o Agustín de Iturbide, los dos emperadores, Antonio López de Santana, más cercanos a los conservadores, pero que tampoco entienden, porque Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, que es historiador y sale en la televisión, tampoco creo que lo entienda mucho. Pero andaba, no tiene nada que ver. Pero andaba en el Congreso Constituyente o algo así. Pero no tiene nada que ver. O sea, Maximiliano era del bando conservador, pero era más liberal que muchos liberales, ¿eh? O sea, es cosas ¿Quién fue el que le dijo que qué diablos tenía que estar haciendo ahí? No recuerdo, pero efectivamente no tiene nada que estar haciendo ahí. Ahora, pero a ver, vamos, Benjamín, 18 de marzo. Yo celebro que se tome de nuevo el significado de este día, porque es un día muy importante para la historia inmediata de México. Recordemos que México tiene 200 años de constituirse como nación. Bueno, va a cumplir 200. En 1821 se declara la independencia y se le reconoce por varios países como un país independiente. En 1824 se va a crear un congreso donde se va a designar al primer presidente de la República, que va a ser Guadalupe Victoria, tras el fracaso del primer imperio de Iturbide, acuchillado por el Congreso, bueno, por los aspirantes al Congreso de esa época. Y se va también a promulgar la primera constitución oficial. Se maneja como primer constitución los sentimientos de la nación de 1814 de Morelos, pero la primera constitución oficial de los Estados Unidos mexicanos es en el 24. Entonces, entendamos eso, tenemos 200 años. De esos 200 años, 100 años, que fue todo el siglo XIX, nos la pasamos en pugnas y no hubo estabilidad hasta el Porfiriato. Estabilidad para unos cuantos. Sí hubo estabilidad política general, pero estabilidad económica, claro, solo para unos cuantos. Después viene la Revolución Mexicana, y con el triunfo de la Revolución Mexicana y la creación del PRI, por ejemplo, y del presidencialismo en manos de Lázaro Cárdenas, que no fue algo malo en ese momento, creo que era algo muy bueno. Con todo esto resurge la idea de nacionalismo y se replantea el país desde otra visión. Por eso es que la expropiación petrolera se tomaba como un acto muy importante. Soberano. Sí, soberano, pero en la historia inmediata lo que quiero llegar, el simbolismo era muy importante, porque efectivamente emulaba lo que había hecho Benito Juárez expulsando a los extranjeros, por ejemplo, fusilando a Maximiliano, lo emulaba. Lázaro Cárdenas, contra todo lo que se cree, no es el artífice principal de la expropiación petrolera. ¿Quién era? Él es el ejecutor, porque le pide a Francisco J. Mújica, su secretario de gobierno, que él sea quien diseñe todo el trazo. Después Lázaro Cárdenas lo va a revisar y lo va a ejecutar. Esto es muy, muy interesante, Macario, porque todos tenemos en el imaginario colectivo la idea que nos contó la tía o que leímos en el libro de texto que nos contó el abuelito de cómo el pueblo mexicano se conglomeraba con gallinas, con queso, con todo, así, diciendo aquí está, recibidas por Amalia Solórzano, esposa de Lázaro Cárdenas del Río, para poderlas poner a la venta, todo eso, y pagarle a las empresas transnacionales. Digo, esto es totalmente cierto, pero todos nos quedamos en el imaginario colectivo con esa idea, pero no pocas veces
nos adentramos en lo que realmente sucedió en esa época. Primero estalló una huelga. Se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo. De algunas empresas, ¿no? Sí. ¿O era una confederación? Lo que pasa es que ese sindicato... Es que no está tan fácil. Lo que pasa es que ese sindicato aglutinaba a trabajadores no nada más de Pemex, sino de todas las empresas. Bueno, no, pero bueno, Pemex no existía. De muchas, no, sí, después se creó. ¿Existía? Sí, sí existía Pemex y después se creó como lo que es. Ah, okay. Pero ya existía la empresa nacional. Entonces existían otras como British Petroleum Company, Texaco, Rockefeller, ¿no? Que Rothschild. El Águila. Sí. Entonces, los trabajadores primero se aglutinan en un sindicato de varias empresas, por eso se llama Sindicato de Trabajadores del Petróleo de la República Mexicana, o sea, no es de una empresa concreta. Entonces, ellos aglutinan a varios. Después se viene un estallido a huelga porque se exige el aumento al salario, ¿no? Las empresas extranjeras van a oponerse, la huelga se prolonga cerca de 20 días. Las empresas extranjeras exigen al gobierno que intervenga. Lázaro Cárdenas va e interviene en una reunión. De aquí surge un mito que Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, desmiente, ¿no? Pero dice que, bueno, se maneja el mito de que en una discusión incluso Lázaro Cárdenas cachetea al embajador estadounidense. Bueno, dice Taibo que no hay elementos porque Lázaro Cárdenas siempre se mantuvo neutral. Él trataba de conciliar. Cuando los trabajadores no ceden... Aparte Cárdenas era un internacionalista. Claro, cuando los trabajadores no ceden, las empresas tampoco, y entonces las empresas empiezan a plantearle a México, al gobierno mexicano, su salida del país si no se resuelve el conflicto. La embajada de Estados Unidos, por ejemplo, se llena de un grupo de 20, 25 militares estadounidenses que van a entrar con pasaporte de civil y que van a resguardar la embajada, pero que van a plantearse desalojar una petrolera estadounidense. Bueno, se plantea desalojar a los trabajadores en huelga, ¿no? Imagínense todo este conflicto con un presidente que acababa de 15 años atrás estaba peleando una revolución, es decir, que era un militar y no le iba muy bien, y que todo el gabinete era de militares. Francisco J. Mújica es una figura muy importante porque Francisco J. Mújica va a ser fundador de la Casa del Obrero Mundial, va a ser un socialista declarado, que se va a escindir del Partido Comunista en su base más primigenia en 1918, 1919, para formar parte del proyecto revolucionario de México, que después se va a convertir en el PRI. Por eso es que el PRI tiene su participación en la Tercera Internacional Comunista, ¿no? Cuarta, ¿no? Entonces, en la cuarta también. Entonces, Francisco J. Mújica no solamente va a ser un revolucionario mexicano y un patriota, sino que va a estar muy influenciado por las ideas de izquierda. Por eso es que Francisco J. Mújica, al ser el secretario de gobierno y una persona de entera confianza y cercano a Lázaro Cárdenas del Río, va a ser el artífice de la expropiación. ¿Cómo será? Eso es muy chistoso, ¿no? Porque las empresas no ceden, hay presiones internacionales hacia México. Recordemos que está en vísperas la Segunda Guerra Mundial. En el 39 va a estallar y esto fue en el 38. En el 36 había estallado la Guerra Civil Española. O sea, el mundo se está reconfigurando y hay situaciones bélicas, por lo menos en Occidente, que prenden las alarmas, y México viene saliendo de una revolución mexicana que le dejó una crisis económica enorme. Entonces, las presiones internacionales son tan fuertes que llega a bloquear a México, a Pemex como empresa mexicana en la venta de petróleo en la bolsa de valores, ¿no? Para que Lázaro Cárdenas tome acciones desalojando, apresando, masacrando a los trabajadores, como se hizo en Cananá y en Río Blanco. Pero la decisión era otra. Claro, entonces, lo más curioso de todo es que al romperse la mesa de negociación, Cárdenas en su diario escribe, ¿no? En estos famosos libros en 3 tomos que se llaman Apuntes, que es su autobiografía, que van hacia Los Pinos en el auto, y a medio llano se bajan, le dice, para el coche, y le dice a J. Mújica, bájate a caminar conmigo. Entonces, Lázaro Cárdenas dice que Mújica puso una expresión como de, creo que algo no está mal, porque los dos, algo no está bien, porque los dos son militares. ¿Qué es lo que piensas? En medio de la nada, bájate, vamos a platicar. El presidente te dice eso, él siendo un militar, dice Cárdenas que él vio J. Mújica el miedo. Del maximato. Ajá, que él vio el miedo, o sea, que Cárdenas dice, yo vi el miedo de J. Mújica en los ojos. Pensó, me va a matar, o sea, va a decir, bueno, híncate, ¿no? Y no, al contrario, caminan y caminando toman la decisión. Vamos a expropiar. ¿Seguro, presidente? Vamos a expropiar. Tú te vas a encargar de hacer todo el bosquejo de la expropiación, pero ¿y las petroleras? No les avisamos. Tú expropia porque lo que es de la nación y no podemos pelear. Antes los trabajadores
que los intereses de los empresarios internacionales. Entonces, un día así como si nada, un domingo, anuncia la XW, creo que ya existía, y la radio de la... ¿Por decreto? Sí, por decreto se expropia y da el discurso Lázaro Cárdenas, ¿no? El discurso elaborado por J. Múgica lo lee. Imaginen la convulsión internacional, los periodistas volviéndose locos, está expropiando, estamos cubriendo desde otro país, estamos cubriendo... Nos vamos a hacer comunistas. Sí, ajá, exactamente. Todos los trabajadores salen a la calle a celebrar, y por eso es que tenemos en el imaginario colectivo esta idea de que toda la gente fue y donó algo, porque efectivamente era una fiesta nacional, repito yo, emulaba lo que hizo Benito Juárez al expulsar a los invasores franceses y a fusilar a Maximiliano. Era como decirle a las potencias, aquí no. O sea, por más que tú quieras presionarme, tu decisión no se va a hacer. Primero está el pueblo de México, y aparte una decisión que le costó mucho en materia económica, pero ganó mucho en materia política. Se decía que todavía hace poco estábamos pagando esa expropiación. Porque además, imagina todos los bloqueos internacionales para vender el petróleo. Cárdenas lo pone en la bolsa y la Alemania nazi termina comprando el petróleo. Que no es culpa de Cárdenas, él lo puso en la bolsa, y los alemanes eran los feos de Europa en esa época, nadie los España por un momento les compró, y ya luego ¿sí? Cuando pasa a ser Franco ya no les compra. Ajá. Entonces, toda esta historia después, digo, a mí me parece muy interesante, y me parece que es importante rescatarlo en la actualidad, porque pareciera que es un tema menor, que la expropiación petrolera, como dice Macario, a partir de la retórica panista de Fox y de Calderón, se le fue dejando de lado, preparando la reforma energética, dejando de lado este sentido nacionalista. Fíjate hasta dónde llegan, tratar de minimizar un hecho histórico, claro. Para ir preparando la privatización de la petrolera. Porque Cárdenas propone al Congreso que se reforme la ley para que toda la riqueza, hidrocarburo, todo lo que está en el subsuelo mexicano, sea riqueza de la nación, no se pueda compartir con nadie, cosa que ahora reformaron el 27 ya estaba conformado de esa manera y nunca se había respetado, o sea... Ahora imagina que después del Pacto por México se plantean el legislativo reformar ese artículo para poder venderlo. Por eso, como tú dices, viene desde ahí la preparación de la retórica para poder dejar a la gente sin una identidad con esa festividad y con ese hecho histórico, con ese momento, con ese día, para que entonces cuando se dé la reforma energética la gente no diga nada, no tenga problema. Yo recuerdo mucho las frases de mi abuelo, y una era que en México no se tocaba ni la Virgen de Guadalupe ni el petróleo, ¿no? Y a mí me tocó ver cómo se tocó el petróleo. Afortunadamente estamos en vísperas de recobrarlo, Maca. Y fíjate, cantidad de personajes michoacanos que han... Los dos michoacanos, J. Múgica y Lázaro Cárdenas. Desafortunadamente Múgica pues ya no... Pero digo, no cantidad de michoacanos importantes han tenido una participación destacada en la historia de nuestro país, sí. ¿Verdad? El único prietito en el arroz por ahí es Calderón. No, creo que otros tampoco estuvieron tan bien, pero bueno, no sé, Calderón. Pero Calderón llegó a una magnitud pues grande, y sí, no. Iturbide, era vallisoletano, o sea, de Morelia. De Morelia, michoacano también. Es que puse atención a la participación de Benja, claro. Y vi que mencionó a tres hombres importantísimos en la historia nacional. Ahora imagínate Morelos, Hidalgo, que también fueron michoacanos. Fueron michoacanos. Sí. Incluso yo, a mí lo que me gusta más rescatar del tema siempre del 18 de marzo, Macario, y conectándolo con los temas anteriores, era que, bueno, hablando de esta democracia participativa, esta democracia representativa, en ese caso, es que al parecer estos populistas como Lázaro Cárdenas, lo vamos a definir así, claro. Siempre le intenta regresar algo al pueblo. Uh-huh. Decíamos, en la constituyente del 17 ya se tomaba en cuenta el artículo 27, ya sabíamos, 123, ya sabíamos que el petróleo era de los mexicanos, pero pues bueno, nunca se había respetado hasta con Cárdenas, pues que lo pone en práctica, ¿no? Y lo más rescatable, o bueno, lo que yo más rescato en este caso, Macario, es algo muy, muy importante, que yo creo que ahorita lo pudiéramos empezar a comparar con el agua y con el alimento, que es la soberanía energética de un país. Claro. Es algo que, como bien lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, debe ser la palanca del desarrollo en México, no tanto para llegar a ser un petroestado, pero bueno, es algo que ya muchos países quisieran. Claro. Y
en hace ya varias décadas, pues Lázaro Cárdenas recuperó. Sí. Y ahora Andrés Manuel López Obrador se plantea en volver a recuperarlo, o de alguna manera pragmática, ¿no? No por aquí tanto nos como menciona nuestro radioescucha, doña María, Calderón terminó de dar en la torre a los días festivos, trasladándolos a los lunes. Es cierto, Pues ¿verdad? sí, es cierto. Es cierto, ahora la gente solo se preocupa por el fin de semana largo. Claro. Sí, ¿verdad? no, antes estaban más largos. y se minimiza lo que se celebra tal o cual fecha histórica. Sí, ya llegó mi amigo Julio, mira. ¿Qué fue, carnalito? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, carnalito? Siéntate, carnalito. Hay que se integra. Bueno, Julio. pues va llegando por aquí Julio Peguero, ¿verdad? Disculpen el retraso, amigos de Radio López. No, Hoy es casi un día pesado. nada, Julio, ya casi terminamos. Ya se acabó el programa. Recordemos que Julio es un buen amigo del Morral de Macario, que siempre trata de Llegar apoyar al programa. Y pues ya llegó. A ver, Julio, esperamos que venga, que Benjamín nos concluya con el tema 18 de marzo y vamos a ver qué nos traes. Aunque no quisiste ir a Jiquilpan. A ver, venga, concluimos. Pues creo yo que rescatar pues esta fecha es importante para la identidad del país, para la identidad nacional. Creo que el gobierno federal en eso está haciendo una muy buena campaña y creo que una muy buena labor, y creo que nosotros como ciudadanos debemos de permitirnos no olvidar. Miren, la verdadera muerte de un hecho histórico es el olvido. Cuando nosotros olvidamos nuestra historia, vamos a estar condenados a repetirla. Y desafortunadamente creo que el pueblo mexicano en algún momento la olvidó, ¿saben? Por eso estamos condenados a repetir la historia, a rescatar nuevamente el petróleo y plantearnos una soberanía energética. Sin embargo, creo que estamos en buen camino, creo que estamos en buenas vías. Creo que no es la misma temporalidad, no se puede expropiar por decreto. Hay una serie de cosas en el derecho internacional, hay una serie de cosas que afectan a intereses mucho más grandes. Pero creo que estamos en el camino y creo que mediante la competencia, como lo planteaba Andrés Manuel López Obrador, de Pemex, el rescate de Pemex, vamos a poder competir con este tipo de cosas, revisar los contratos y, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que ahora es presidente, lo que le sirva a la nación se queda, lo que no, se va. Y no va a ser la única recuperación, Macario, nada más. También Andrés Manuel López Obrador lo dijo, se va a intentar recuperar todos estos símbolos que se han dejado atrás en estos gobiernos, en estos últimos gobiernos panistas y priistas, que pues se han olvidado, ¿no? De Madero, incluso de Zapata. Y vamos a recuperar eso. Zapata salió del billete de circulación de las monedas desde hace muchísimo y que ahora se instituye este año como el año de... Y casi si no fuera por Antorcha Campesina nadie lo recordaría, ¿no? Que bueno. Sí. Muy bien, Benjamín. Bueno, pues interesante la narrativa que nos regaló Benjamín sobre el 18 de marzo. Me gustó mucho la mención a el general Francisco J. Múgica. Sí, claro. Y pues continuamos nuestro programa. Llegó Julio Enrique Peguero. ¿Qué nos traes, Julio? Ya, llegando y repartiendo, ¿qué? Sí, desde luego. Pues bueno, hemos preparado ahí un asunto, o creo que es interesante platicar sobre la revocación de mandato. No sé si ya lo habían hablado. No, aviéntalo. Ya platicaron lo del virrey de Mendoza, ¿no? No, eso nos falta así. Es para lo que te estábamos esperando, Julio. Luego le entramos a lo del virrey de Mendoza. Pensé que, teníamos una amiga de nosotros que iba a hablar sobre eso, pero no llegó. Creo que no quiso. No sé si fue invitada o no. No sé qué amiga, yo no estaba enterado. Una amiga que sabía del tema, que estuvo muy activa en las redes sociales, ahí diciendo cosas. Entonces no sé si... ¿Cuál carnalito? Sí. ¿Cuál carnalito? Por ahí creo que... No, está bien. No, pero para los amigos que nos ven, porque luego por eso... Luego por eso se nos va audiencia, ¿sí? Creo que tuvimos la audiencia más... Pon a nuestro auditorio en antecedentes. Vamos a poner al auditorio en contexto. Los últimos 25 años, podría decirse, se ha catalogado, se ha caracterizado por ser una ciudad en su centro histórico que fue renovado, que fue rescatado, ¿no? No, como unos 18 años, ¿no? Por ahí, 18, 17 años, ya me fui mucho. No, pues fue como en el 2000,
2003. No sé, yo todavía como no vi acá. 16. No, sí, fue como en el 2001. 2001, 2002. El centro histórico se recuperó en el año del 94, si mal no me equivoco, pero en esa década de los 90, la UNESCO le da a Morelia la categoría del Patrimonio Cultural de la Humanidad por todos sus edificios arquitectónicos, por su composición del centro histórico, su trazamiento y todo lo que ha... Que eso implica una... Sí, claro, una entrada adelante. y todo lo que ha... Bueno, para eso se hizo. Y todo lo que se ha significado en la historia de este país, ¿no? Entonces le dan esa categoría, pero teníamos un problema de ambulantaje. No sé, los que son de Morelia, que viven desde hace mucho tiempo aquí, pues teníamos en los portales que les llaman, son 3 portales en el nuevo centro histórico, portalitos muy bien de cantera rosa, aquí es distintiva la cantera rosa. Pues había ambulantes puestos donde te vendían relojes como el que trae el Pompa. Bueno, no, él sí los compra original, o sea, el de Fayuca, las camisas del Morelia. Yo pensaba que como la del Macario. Que no estás a cuadro, Macario, pero con camisetas como estas te la compré en el auditorio. Bueno, vendían un sinfín de cosas, a veces hasta golosinas, chucherías, pero todo eso estaba lleno de ambulantaje. Las 3 plazas principales que están en el centro histórico, que es la Valladolid, más conocida como San Francisco, es grandísima. El que puede ser el Zócalo, porque están acostumbrados a hacer Zócalo, pero que es la Plaza Melchor Ocampo, ¿no? Que también es grande, y la que está acostado, porque está en medio de la catedral, donde está el kiosco, es la Juárez. La Plaza Juárez, o Plaza de Armas conocida también, pues estaba lleno de ambulantaje. Estaba no se diga la cerrada de San Agustín atrasito, también. Es más, todavía en uno de esos todavía hay cenas ahí en esos portales, porque ya se quedó tradicionalmente, ¿no? Ahí era un mercado anteriormente. Sí, pero que fue, pues ya fue regulado, pero había en todos los lados, había puestos, había ambulantes, había ambulantaje. Se hizo una comisión de rescate centro histórico. Estoy dando los antecedentes rápido para entrar en contexto, con el gobierno priista de Víctor Manuel Tinoco Rubí, ya casi de salida, con su último año de salida. Entonces sí fue en el 2001, Macario, su último año de salida. Se hace una comisión de pro rescate centro histórico, ¿no? Donde Villicaña Palomares encabeza ese pro rescate centro histórico, ligado a asociaciones civiles, así como tipo las que acreditan las universidades, ¿no? Como tipo ciudadano y dependiendo del gobierno mediante una asociación, pero saliendo el dinero de las arcas de gobierno, y se logra rescatar este centro histórico. ¿Qué se le hace al centro histórico? Bueno, al centro histórico ya nos entregó nuestro amigo Charlie Levi Veraustegui. Adelante, Charlie, para que continúe, Julio. Adelante, Charlie. Lo que pasa es que son las fiestas de la ciudad. Adelante, carnalito. Y como son las fiestas de la ciudad, pues hay mucho humo, ¿sí? Tronaron cohetes. Y como estamos en remodelación, pues arriba tenemos así abierto. Claro. Entonces hay mucho humo. Aquí no hay. Y entonces, a ver, Julio, pero no vamos a entrar en contexto porque perdemos audiencia por nuestra falta de seriedad. Entonces, llega el rescate del centro histórico y quitan todos esos ambulantes. Limpian el centro histórico de Morelia, se queda sin puestos ambulantes, sin esto que decíamos que vendían, y se veía muy bien, ¿sí? Pero a través de eso se empieza a dar una promoción turística a Morelia, ¿sí? Empiezan a venir muchos turistas más de los que había antes. Se ve realmente la belleza de los edificios, empiezan a remodelar y a modernizarse y a promocionarse y a contratar personal a los hoteles del primer cuadro de la ciudad, ¿sí? Y empiezan a existir los cafés, ¿sí? Que antes estaban en un cuartito, pero se empiezan a sacar mesas a la banqueta, ¿no? Al portal donde quitaron los ambulantes,
Entonces, pues son otros precios, empiezas a ver güeritas, ¿no? Empiezas a ver extranjeros. Empiezas a ver empiezas a ver así también güeritos. Le hemos dicho a nuestro delegado que si ha visto alguna vez uno de esos, sí, pues nunca estará así. Empiezas a ver cosas, se empieza a mover la economía, empiezan a surgir nuevos empresarios turísticos como los Genovevo, como los Figueroa Zamudio, de todo está, como Godoy Rangel, el mismo Poncho Martínez, como Alfonso Martínez, como Fausto Vallejo, que tiene uno de los mejores estacionamientos en el primer cuadro de la ciudad, ¿sí? De plataforma, como el Chavo López, que fue alcalde panista, que es dueño de los Cafés Europa, ¿no? Ya están dando promoción y se empieza pues a crear toda esta, podríamos decir, derrama económica o este nuevo grupo político empresarial, ¿sí? Y empiezan pues políticos que van a ser presidentes municipales o gobernadores, empiezan a entrar al business, ¿sí? Empiezan a adquirir este tipo de giros, ¿sí? Y bueno, lo de siempre, ¿no? Cada que había una manifestación que se quejaban los maestros o los transportistas o los que sean, pues afectaba a los empresarios que tenían derramas, pérdidas económicas millonarias. El turista se espantaba y ya no venía. Es lo que dice lo que dicen los medios convencionales, ¿no? La creación de empleos, qué bueno que somos turísticos, como el presidente de la República le quitó al turismo, eso le va a afectar mucho a Michoacán. Me acuerdo que lo dijo el gobernador, que porque aquí Morelia se mueve mucho por el turismo, ¿no? Que la realidad es otra. La verdad, Morelia es una ciudad estudiantil. Es más, comprobadamente hay más derrama económica cuando es temporada de clases. Como aquí la Universidad Michoacana concentra mucho joven todavía, ¿sí? Y no está descentralizada. Aquí a partir del miércoles, en este tipo de giros, bares, ya tienes y no están en el centro histórico, ¿no? Aparte de que, pues, por ejemplo, la que está cerca de Seúl, que está cerca de las casas, la renta de casas, porque vienen de todo el estado y de otros estados donde no son. Sí, el motor económico de la ciudad. El motor económico de la ciudad es la universidad. Más, el día que paró la universidad en huelga con sus empleados hace como 4 años, si mal no me equivoco. Sí, estaba muerta. Estaba muerta, tronaron varios pequeños negocios, ¿no? No tanto así en esta cuestión del turismo, pero días pasados salió, porque aparte los empleos que se dan pues son pues pues forman parte de este tipo de empresas, pues los restaurantes, son meseros, de servicios, porque gerenciales o más administrativos, pues por lo regular es para la familia, ¿no? Sí, dan 2, 3 de 10, puede que 3 sean externos, ¿no? De ese tipo pero su gran masa concentra entre personal de aseo, meseros, garroteros, cocina, valet parking, las mucamas, pues, las recamareras. Sí, relaciones públicas. Todos ellos, todos los empleos que mencionas, con salarios de hambre. Todos con el salario mínimo. Sí, el mínimo. ¿Sí? Que es el salario de hambre. Y que más los que dan un servicio de mesero o de garrotero, también las recamareras, que no es obligatoria, con una propina, que si tú deseas dar, la tienes que dar, ya sea que la cargues ahí a la cuenta, o se la des aparte. Ajá. O sea, que está cerrado, abierto. Pues, entonces, en días pasados pasó una polémica, no sé si tengamos el video en cabina, estaría bien que si tenemos eso, no lo tenemos, pues para que entrara más a la gente en contexto, pero un empleado, un mesero, graba una llamada con el supuesto dueño del Hotel Virrey de Mendoza. Digo el supuesto porque sabemos que ese hotel es de un prominente exgobernador, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar como está, también no vamos a especular porque no tenemos las pruebas, nomás es lo que se dice, ¿sí? Y yo creo que sí, porque se la pasaba mucho ahí, sus amigos van ahí, cuando viene
esté ahí, cuando en las reuniones con la vieja guardia también es ahí, son amigos de él. Entonces, pero bueno, el chiste es que este supuesto dueño habla con el empleado y tienen una discusión por las propinas, precisamente por las propinas, y empieza a decir que cómo es posible que las propinas no las tengamos, que se las devolvieran. El empleado se revela y dice que no, que eso es para... Pero qué tanto, no tanto esto que se puede hacer mediático, qué tanto es benéfico para una economía como la de que ahorita dijimos que el motor más es la universidad, todo lo que conlleva, todo lo que mueve. ¿Qué tanto es el motor esto? ¿Realmente sí quedaron, como estamos especulando, en manos de algunos empresarios que eran políticos? ¿Sí habrá una explotación real de estos empleados? Laboral. Y que yo quiero abrirlo aquí a la mesa con mis amigos. ¿Y qué tanto podemos regular eso? ¿O qué tan importante? ¿Qué creen ustedes que haya pasado en esta situación? Que realmente nos tiene que llevar a revisar, porque por mucho tiempo nos han vendido. Y si hay derrama económica turística, miren, en Semana Santa aquí el Vía Crucis es muy concurrido. La procesión del silencio. La procesión del silencio. Cada fin de semana historias de terror. El recorrido de leyenda. El recorrido de leyenda, sí. O sea, en noviembre viene lo de la Noche de Muertos. Y luego es un turismo muy nacional, pero ¿en dónde se queda esa derrama? Es lo que te iba a comentar. Mencionaban por aquí nuestros compañeros los recorridos turísticos. He sabido de quién es esa empresa, ¿verdad? No sabes. Son concesiones incluso. Un exgobernador tiene varios camioncitos de esos. Creo que ya ¿verdad? Las empresas turísticas, como decía Julio, más bien la hotelería y bares del centro de la ciudad, son de políticos anteriores que estuvieron en posiciones del gobierno un poco antes de este año, por decirlo de alguna forma. Lo que mencionabas, Julio, ¿qué tanto o dónde se queda esa derrama económica? Se queda en los bolsillos de unos cuantos. A los empleados les toca un sueldo mínimo. Ya vimos en este caso, que yo creo que lo vas a mencionar, que hasta las propinas les requisan los dueños. Pues es que salió eso. Y yo les he comentado, ustedes lo saben, lo recuerdan, que eso de mí del turismo siempre se me ha hecho una pequeña falacia, porque sí crea empleos. ¿Cuántos? Vamos a decir, crea 100 empleos, pero hay otra cosa, ¿con cuántos acabó en nuestro centro histórico? ¿Verdad? Porque ha acabado con muchos empleos. Ahora, por ejemplo, la zona comercial de alrededor del Templo del Carmen, de la avenida Héroe de Nacosari, una zona comercial muy importante, donde había muchos negocios, muchas tiendas abarroteras, muchas tiendas de diferentes tipos, ¿verdad? En afán de darle impulso al turismo, que llegaron algunos hoteles por ahí, se eliminaron algunos de poca calidad, por decirlo, que de 3 estrellas, y llegaron 1 o 2 de 5 estrellas, y se acabó con las fuentes de empleo que había ahí. Pero era, no sé calcularlas muy bien, pero eran más de 500 empleos que dependían en unas 2 o 3 cuadras. ¿Verdad? Que no creo que los 2 o 3 hotelitos que pusieron por ahí creen las 500 fuentes de empleo que había por ahí. ¿Verdad? Ese es un ejemplo claro. Sí, es una zona abandonada actualmente, ¿no? Ha pasado también en la zona por donde es el Jardín de los Niños Héroes. Ajá. También se acabó por ahí con una zona comercial importante, ¿verdad? Y había de todo para las necesidades de mercado, ¿verdad? Hotel, tienda, hasta cantina, por decirlo de alguna manera, pero el impulso que se le da al turismo desde el gobierno quizá no está tan bien encauzado, porque crees una fuente de empleo, luego solo salen, sí, pero ¿cuántos empleos produce y con cuántos termina? Esa sería mi pregunta, ¿verdad? Para saber qué tanto es benéfico el que se le invierta
O que se le den las facilidades, ¿no? A un se empresario. le invierta también en promoción, porque se le invierte muchísimo dinero, o se le había invertido hasta antes de la llegada de Andrés Manuel al turismo, ¿verdad? Continúa, Julio, te interrumpí y no, es que eso, no dije nada al final. es que eso es lo que queremos ver, qué tan benéfico es este tipo de giros, qué tan cierto, porque nos hemos dado cuenta con el gobierno que, por ejemplo, muchas cosas muy poco se beneficiaban de esos grandes negocios, ¿sí? No se diga hasta intelectuales, ¿no? Que estaban dentro de la nómina o que estaban acostumbrados a vivir de eso. Un tío de Pompa que ahí le promocionan su libro de Izquierda Nueva. Tú también fuiste. Sacó la lana de ahí, o como por ejemplo a través de la asociación civil tal, la gran lucha de los Movidijo, no sé lo que sea, ahora que hablan de Emiliano Zapata, los Emiliano Zapatas de Dependencia Nacional o como se les llame, pues hasta cómo se beneficiaban de eso, cómo vamos descubriendo, y es un secreto a voces, que este tipo de giros son de políticos, de eminentes políticos que estaban antes, ¿no? O que fueron presidentes, hasta dónde les benefició, y cómo es sacar dinero fácil, cómo hacer un negocio fácil al amparo del poder, pero no obstante eso, cómo se sigue teniendo la idea en México del empresariado en su mayoría, no ven el recurso humano como una inversión, la ven como un gasto, cuando no es así. Es una inversión el recurso humano y lo ven como un gasto. ¿Por qué? Pues porque vamos viendo que les retienen propina, que si el mínimo te dice que son 100 pesos diarios, pues ese mínimo te dan, ¿no? Que si en el seguro les puedes decir que ganan menos, pues lo pones así en el seguro. Si es que tienen y si es que tienen seguro, porque a veces les dicen, bueno, te voy a dar un poquito más, pero no vas a tener seguro. Claro, sí, pues, o sea, puedes darte un salario al día de 120 pesos y quitarte el seguro. Sí. Exacto. O inclusive te pueden decir, tú pagas la mitad del seguro y les corresponde a los patrones pagar. Y no solamente pagar, sino aportarle a la labor de cada trabajador. Entonces, ¿hasta dónde, carnalito? Sí, carnalito. Podemos Los carnalitos. confiar en eso. O sea, ¿hasta dónde sí es benéfico para esta poder? Porque si estás hablando de esos empleos que tú dices, Macario, pues eran los que podían reactivar la economía. Claro, la ciudad creció, sí, pero sí es cierto, pues tenías hasta todo podías encontrar en el centro histórico. Antes. Y ahora no, ahora es más aquí. Ahora tienes que ir al lado. Aquí puedes andar de la noche sin problemas, ¿eh? Yo me acuerdo que hubo edificios históricos que se hicieron antros. Pompa iba mucho, ahí le decían el Niño Torres. Pompa, no al antro. En ese tiempo. Pero ahí lo conocí, pues. En ese tiempo. Entonces, ¿te acuerdas de cómo se llamaba ese que estaba ahí casi al lado de Palacio de Gobierno? Algo de pecado. Arriba, no, allá arriba. Bueno, el campanario. No, ahorita me acuerdo algo, no era el clásico, porque el clásico está acá, pero era pues buenas fiestas, sí, pero con ese sonido, o sea, no está mal, pero sí cambió mucho mucho el contexto del centro histórico. Mucho el contexto del centro histórico cambió con esta situación. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto turísticamente hablando. Yo creo que es de Morena, tiene que ser es un referente moral Morena, entonces tiene que Bueno, Julio, también recordemos el último caso de un hotel que está por ahí en la Calzada Madero, lo que conocemos como Calzada Madero, que es de Alfonso Martínez. Sí, es una parte, ¿no? Presidente municipal de Morena, que se adueñó de la banqueta, ¿verdad? Se adueñó de la banqueta, le encementó, se llevó unas piedras de cantera que no sé cuántos años tenían por ahí, ¿verdad? Porque ahí había precisamente Calzada Madero por unos volardos de cantera había. Y se adueñó de la banqueta, puso un entarimado y unas mesitas para servir sus bebidas a los clientes de su hotel. ¿Qué hotel es ese, Macario? No recuerdo el nombre. No es el nombre. Casa ¿Dónde queda? Madero.
Casa Madero. ¿Dónde quedará? Ahí por donde Pasando la era. Cuauhtémoc, Enfrente de los Ortiz de la Madera. Por donde era la harinera, ¿verdad? Sí, por allá. ahí es casi enfrente. Es que son temas muy morelianos, pues Ahí por necesitamos. el Ya anexo de sé Revilla. dónde. Ya sé, no, pero es de él, ya. Era una parte. Ahora, Creo yo que Porque ese edificio es de otro político que estaba en el verde. pues. ahí la cuestión es, como decía Julio, plantearnos qué tan benéfico es para la ciudad, para el Estado, incluso para el país. O sea, es benéfico para unos cuantos, porque la redistribución de la riqueza se da entre pocos. El dueño del hotel, claro que va a ganar con el turismo, Y vaya que. pero no se ve reflejado en los trabajadores. No solamente no teniendo prestaciones de ley, sino que teniendo un salario paupérrimo. Y condiciones horribles, ¿no? Sí, claro, trabajando ¿A por qué nada, hora más salen? allá de las 8 horas, sí. Todo el día parados. Rescato mucho yo la participación de Napoleón Gómez Urrutia en el Senado cuando hablaba al respecto y decía, bueno, que ahora que se estaba checando lo de la derogación de la reforma laboral, en el Senado le pedía a Martí Batres que no solamente se agregara que el outsourcing tenía que desaparecer y que las condiciones laborales tenían que ser distintas y que el salario mínimo se aumentara, sino que no solamente era que el salario mínimo se aumentara, sino que se les pagara mucho más del salario mínimo a los trabajadores. Decía él, no solo porque se lo merezcan, sino porque en México la iniciativa privada tiene para pagarlo. Y eso es cierto, tienen para pagar esa Ya clase lo de vimos, salarios. ¿no? Con Operación Berlín. El caso de que estaba mencionando Julio, la retención de propinas se dio propiamente en un hotel del centro histórico. Sí, ¿verdad? de los más Así es, lujosos. donde decía Julio que se reúnen personajes siniestros y... Sí, es el hotel más fifí, pues, porque Bueno, no es se el hotel entiende. y más tradicional de la Sí, ciudad, por decirlo porque no es de alguna manera. ninguna cadena internacional. Así es, Pero local. el trato que le da en este audio que se dio a conocer Benjamín y Claro. Miguel y Charlie, el trato que le da el patrón al trabajador que está dialogando con él, un trato realmente Indigno. Le propio de insulta. Eso es. propio de esclavo, Propio de los patronos de aquellos Un años. lépero. un lépero insultando Sí, a aquel que insultándolo. por necesidad de trabajar tiene que aguantarlo. Y que lo único que está haciendo es defender su derecho laboral. En una entrevista después en un medio local, él dice, yo cuando firmé el contrato me dijeron que las propinas eran para nosotros. Las recogemos y se le da un porcentaje a cocina Y se reparte. y se reparte. Entonces, si él dice, una semana nos han quitado las propinas y nos hicieron firmar un papel diciéndonos que se las íbamos a entregar y que a la semana siguiente no las daban. Se cumplió esa semana y nos vuelven a decir que no nos las van a dar y que tenemos que volverlas a entregar. Es cuando ellos alzan la voz. Lo peor del caso es que cuando hablan con el supuesto dueño del hotel, no dice, te las voy a entregar después, es por esta situación, dame chance. No, simplemente le dice, son mías y tú estás ahí por mí, ya es mi hotel y tú ganas lo que ganas por mí. Tú eres y, un pendejo. y eres un pendejo, eres un idiota y no sabes con quién te metes, ajá, y te voy a denunciar. O sea, toda esta clase de cosas. Y todavía le dijo que le iba a denunciar penalmente, póngale 0. Sí, que le pongan cero. Bueno, ¿algo más sobre este tema, Julio? Se nos No, ha terminado. Yo creo el tiempo de nuestro que programa. es importante estar al pendiente de estas cuestiones, porque en este despertar de la ciudadanía, en esta mala información que hay también, que hablaron de la revocación de mandato, ahora resulta que eso es reelegirse, pues sí tenemos que estar bien al pendiente de estos temas. Yo creo que debe haber un compromiso moral de esta cuarta transformación, porque recuerden que Morelia lo gobierna, ¿sí? Alguien de extracción, votaron por Morena, no de extracción morenista, porque este señor venía del PRD, extinta coalición. pero venía del PRD, pero la gente no sabe eso, la gente votó. No sabe que entró Entonces, por PT. entonces sí tenemos que no ser omisos a estos temas, ¿sí? Muy bien, Julio. Charlie, ¿algún comentario Sí, para Charlie, los Charlie. paisanos? Llegaste, al contrario, pedir una disculpa por la tardanza. A veces los temas legislativos no nos dejan. Charlie Verástegui. Un saludo para todos y una disculpa a ustedes por Y ojalá el siguiente miércoles acá Aquí llega estaremos. Charlie a que O el suelte sábado. medalla. No, O el aquí, sábado. aquí estaremos el próximo miércoles y así Poder llevar a Sí, sí se nuestro puede. auditorio la información Claro, correspondiente por a la supuesto. semana, ¿verdad? la semana, sí. No me queda más que agradecer a nuestro auditorio por habernos acompañado esta tarde en el Morral de Macario. Muchas gracias a nuestros compañeros Charlie,
Miguel, Julio y Benjamín, muchas gracias por haber participado hoy en el Morral de Macario. La cabina. Y a nuestra cabina de controles, gracias Emanuel, gracias Vinicio. Y a todos los espero el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.